Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, oye, me enteré de que quieres cerrar tu empresa. Sí, así es. Espera, creo que se quiere unir Alejandro. Hola, ¿cómo están? Bien, estamos por hablar sobre Ana que quiere cerrar su empresa. Pues mira, para esto existen dos etapas, la etapa de disolución y la etapa de liquidación. ¿Y ya sabes cuáles son estas etapas o su proceso? He escuchado hablar sobre ello un poco, pero aún tengo muchas dudas sobre ese tema. Bueno, pues la disolución es el paso inicial y la liquidación es el proceso que viene después de la disolución. Exacto, la disolución significa que la sociedad ya no tiene vida activa para operar comercialmente. En cambio, la liquidación se trata de terminar todas las relaciones comerciales y legales de la sociedad, como el pago de deudas, la venta de activos y repartir lo que quede. Entonces, la disolución es como el aviso de que la empresa va a cerrar. Así es, cuando decides disolver una sociedad, estás declarando formalmente que ya no va a cumplir con el objeto social por el cual fue creada. Esto implica dejar de hacer negocios, pero también implica cumplir con ciertos trámites legales para evitar problemas. Aquí podemos hablar sobre los causales de la disolución, ¿no? Sí, aquí vienen los causales de disolución, y estos son los motivos legales que justifican el cierre de la sociedad. Igualmente están establecidos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y son esenciales porque determinan el inicio formal del proceso de liquidación. Sin una causa válida no puedes iniciar el proceso de disolución ni de liquidación de manera legal. Es como el punto de partida que justifica todo lo que viene después. Entiendo. ¿Y cuáles son las causales de ello? Bueno, primero es el cumplimiento del objeto social. Si la sociedad ya cumplió con el propósito para el cual fue creado, no tiene sentido que siga operando. Por otro lado, tenemos cuando no cumple con el objeto social. Que ocurre cuando por circunstancias, digámoslo, económicas, legales o de mercado, pues ya no es viable cumplir con las actividades por la cual la sociedad fue creada. También está por acuerdo de los socios y accionistas. La disolución puede terminarse por consenso en una asamblea, siempre que se respeten los porcentajes de voto que se establecen en los estatutos sociales o la ley, y también por pérdida de más del 50% de su capital social. Si la sociedad pierde más de la mitad de su capital, es una causal automática de disolución, salvo que los socios acuerden reponerlo. Y finalmente, además de los que te mencionó José, está la autoridad, ya que esta también te puede ordenar la disolución, pero esto es en casos de incumplimiento de ley o problemas de los accionistas que sean insalvables. Oye Ana, ¿y por qué quieres cerrar tu empresa? Pues es que ya no es rentable el negocio. Mi socio también está de acuerdo, pero queremos cerrar correctamente para evitar problemas en el futuro legales. En mi caso sería por acuerdo de socios, ya no queremos seguir. En tu caso, necesitan formalizar ese acuerdo en una asamblea de socios o accionistas. Ahí es cuando van a redactar un acta donde conste la decisión de disolver la sociedad y nombran un liquidador que será el encargado de gestionar la liquidación. Y aquí entra la etapa 2 y el liquidador, quien es la figura clave para el proceso de liquidación. Él o ella se va a encargar de liquidar todas las obligaciones de la empresa, para los acreedores, vender bienes y finalmente distribuir el remanente a los socios. Así es, primero tienes que nombrar a un liquidador quien va a elaborar un inventario de activos, pasivos y elaborar un balance inicial para determinar el estado financiero de la sociedad al momento que la recibe. Y bueno, ya que la recibe, primero se liquidan deudas laborales, después las fiscales y comerciales. Y se realiza la venta de los activos para ayudar a cubrir las deudas pendientes. Y una vez que las deudas estén pagadas, el remanente, si es que lo existe, se reparte entre los socios según el porcentaje de capital de participación que tengan en la empresa. ¿Es obligatorio nombrar a un liquidador? Pues sí, la asamblea de socios o accionistas debe asignarlo al momento de la disolución, ya que es parte del acta, que ésta debe inscribirse en el registro público del comercio. Entonces, pues sí, es obligatoria. ¿Y eso cómo se hace? Hay que ¿Hay presentar. que vender absolutamente todo? Depende. Primero hay que hacer un inventario de todos los activos y pasivos de la empresa. Luego se liquidan todas las deudas con los acreedores.
Si queda algo después de pagar todo, se distribuye entre los socios de acuerdo al porcentaje de participación en la sociedad. Ana, ¿han presentado las declaraciones fiscales a tiempo hasta ahora? Sí, siempre hemos cumplido, pero no sabía que también hay declaraciones especiales para cerrar la sociedad. Hay que presentar un aviso de liquidación y declarar cualquier ingreso generado durante este proceso. Además, el SAT puede hacer revisiones, así que es clave tener todo esto en regla. ¿Y cómo se manejan los valores de los activos y pasivos durante la liquidación? ¿Existen reglas específicas para eso? Sí, Ana, las reglas de evaluación son fundamentales tanto para la venta de los activos como el pago de los pasivos. Estas reglas buscan garantizar que el proceso sea justo y transparente, respetando los derechos de los acreedores y de los socios. Se debe evaluar a valor razonable de mercado. Los activos de la sociedad deben valuarse al precio que refleja su valor real en el mercado en el momento de liquidación. Esto asegura que los bienes sean vendidos a un precio razonable y justo. En el caso de activos de alto valor como bienes inmuebles, maquinarias o marcas, es recomendable contratar a un perito evaluador. Este profesional certifica el valor del activo y da un respaldo técnico y legal de todas las transacciones. Además, se debe realizar una revisión contable, que esto incluye ajustar depreciaciones, amortizaciones acumuladas de los activos, ¿vale? Toda venta de activos debe realizarse bajo términos claros y documentados, esto para evitar acusaciones de fraude o favoritismo. Los activos pueden venderse de forma directa, pero siempre asegurándose de que el precio sea competitivo. O también puede ser una subasta. Cuando hay varios interesados en el bien, pues se realiza una subasta para obtener el mejor precio. Y por otro lado, si los socios están de acuerdo, ciertos activos pueden distribuirse directamente entre ellos en lugar de venderlos. Es importante documentar cada venta con contratos y facturas y cumplir con las obligaciones correspondientes como el pago del IVA y del ICR por las ganancias obtenidas. Ahora, en caso de los pasivos, el liquidador debe seguir en orden estricto el liquidar las deudas, iniciando por las laborales, que son sueldos pendientes, prestaciones y liquidaciones. Estas tienen que tener prioridad absoluta. ¿Qué pasa si no alcanza para pagar todo? En ese caso, el liquidador debe priorizar según la lista anterior y pagar proporcionalmente dentro de cada grupo si es necesario. Y después de liquidar los activos y pasivos, ¿qué sigue? El remanente es el resultado positivo que queda después de la sociedad ha pagado todas sus deudas. Si es que existe, se distribuye de acuerdo a la participación en capital social. Es decir, si el socio tiene 30% del capital, le corresponde un 30% del remanente. En el acta de esta asamblea se detallan las cantidades a distribuir entre los socios. Una vez aprobado, el liquidador procederá a entregar remanente a los socios según lo acordado. Entonces, ¿la asamblea tiene la última palabra en la distribución del remanente? Exactamente, la asamblea tiene que aprobar tanto el balance final como la forma en que será distribuida el remanente en un paso formal. Y es muy importante esto igual. ¿Qué sucede con las pérdidas o ganancias que se generen durante la liquidación de la sociedad? ¿Cómo se maneja? Ganancias ocurren cuando al final la liquidación, el patrimonio restante de la sociedad es mayor que el capital aportado por los socios, esto después de incluso haber pagado las deudas. Y las ganancias se distribuirán entre los socios o accionistas, de acuerdo con su participación en el capital social, como te acabo de mencionar. Por otro lado, las pérdidas por liquidación surgen cuando, al concluir el proceso, los activos de la sociedad no son suficientes para cubrir los pasivos, o cuando el patrimonio restante es menor que el capital aportado por los socios. Los socios pueden no recuperar el total de sus aportaciones iniciales. Para esto, la ganancia o pérdida se obtiene de los activos realizados menos los pasivos liquidados y el capital aportado. Si el resultado es positivo, hay un importe o una ganancia que se repartirá entre los socios. Si es negativo, los socios absorben la pérdida. Entonces, en este caso, ¿los socios perderían una parte de su inversión? ¿No? Exactamente, esa pérdida se distribuye entre los socios según su porcentaje de participación en el capital social. Ahora me gustaría saber, ¿cómo se presenta y se publica el balance final de la liquidación? ¿Es algo que se tiene que estar registrado formalmente?
El balance final de liquidación es un documento que resume todas las operaciones realizadas durante el proceso de liquidación, como la venta de activos, el pago de pasivos y la distribución de cualquier remanente entre los socios. Este balance refleja en términos financieros cómo se ha cerrado la sociedad. Una vez que el balance está listo, debe ser aprobado por los socios en una asamblea general. Durante esta asamblea se revisa el balance y si es necesario se hacen ajustes o aclaraciones. Se debe levantar un acta en la que se detalla la aprobación del balance final de liquidación y la resolución final sobre la distribución de los remanentes si es que los hubiera. Una vez aprobado el balance final de liquidación, debe ser inscrito y publicado en el Registro Público de Comercio. Esto es un requisito legal para dar por concluido formalmente el proceso de la liquidación. Además de la publicación en el Registro Público de Comercio, se debe de realizar la baja en el RFC ante el SAT. El liquidador debe de presentar una declaración final para confirmar que la sociedad ha sido liquidada. Ya casi entiendo todo, pero me surge una última pregunta. ¿Qué pasa con la documentación después de que termina la liquidación? Muy buena pregunta, Ana. El resguardo de la documentación es un paso obligatorio y crucial en el proceso de liquidación. Aunque la sociedad ya no exista, hay un periodo durante el cual ciertos documentos se deben resguardar. Esto es para cumplir con requisitos legales, fiscales y administrativos. Esto en caso de auditorías o en reclamaciones fiscales en un futuro. La Ley General de Sociedades Mercantiles establece que, una vez concluida la liquidación, los libros y documentos de la sociedad deben ser resguardados por un periodo mínimo de 10 años. Algunos de los documentos que incluye son libros corporativos, como los documentos fiscales y financieros, porque las autoridades como el SAT pueden solicitarla incluso años después de la liquidación. Y algunos de los documentos pueden ser libros corporativos, actas de asamblea, libros de socios o accionistas, libros de variaciones en el capital, documentos fiscales, declaraciones fiscales presentadas en la liquidación, la baja del RFC ante la Secretaría de Hacienda o al SAT, en este caso, contratos y actas, el balance inicial y el final de la liquidación, entre otros actos. El liquidador es quien inicialmente conserva esta documentación una vez que concluye el proceso. Si el liquidador deja de ejercer esa función o ya no está disponible, los socios o accionistas pueden designar a alguien más para custodiar los documentos. Esto suele quedar estipulado en el acta final de liquidación. Por ejemplo, el acta puede ser que uno de los socios o un tercero, llámese abogado o contador, será el encargado de resguardar dichos documentos. Los documentos deben mantenerse en un lugar seguro y accesible. Puede ser una oficina, una bóveda o incluso digitalizados, siempre que cumplan con las normas legales para conservar documentos electrónicos. Si decides digitalizarlos, es importante contar con certificaciones o las firmas electrónicas para que tenga validez dichos documentos. Esto en caso de ser requeridos, ¿ok? Entonces el liquidador sigue siendo responsable incluso después de terminar su trabajo. Correcto, aunque tu responsabilidad operativa termina al concluir la liquidación, sigues siendo responsable de conservar los documentos o asegurarte de que alguien más los guarde. Gracias, creo que ahora tengo una comprensión mucho más clara sobre el tema y del proceso de la liquidación y la distribución del remanente. Hay muchos detalles importantes para tener en cuenta, pero con una buena organización y asesoría todo puede fluir sin problema alguno. Exacto, Ana. La clave es ser detallados, transparentes y seguir todos los pasos legales y fiscales. Gracias de nuevo por toda la información. Creo que todo está mucho más claro ahora. Con gusto, si tienes más dudas en el futuro, no dudes en preguntar. Gracias a ambos.